la parte de la disfunción que nos da precisamente la dispepsia. Si hablamos de la raíz etimológica de este término, pues nos habla que es una mala digestión, ¿sí? Que es un mal funcionamiento de todo lo que es el tracto gastrointestinal, específicamente hablando de lo que es el estómago. De ahí empieza el problema y nos puede dar la sensación de plenitud, la sensación de agrura, la sensación de reflujo, de este malestar que nos va a ir dando o que vamos a ver ahorita más adelante. También nos dice que es un concepto que es bastante confuso, como lo decía Daniel. De repente normalizamos estos síntomas y al normalizarlos vamos perdiendo el sentido o el enfoque de lo que es esta patología. Nos dice que esta parte se empieza digamos, a acentuar un poquito más o se empieza a sintetizar más con el hecho de encontrar precisamente todas estas disfunciones, sobre todo enzimáticas, que nos van a provocar estos malestares. Nos dice que ya entrando en la materia de lo que es la dispepsia funcional, es el conjunto de molestias a nivel abdominal que se van a localizar en la parte superior. De hecho, en la imagen tenemos la zona que sería la que reflejaría estos síntomas, que la gente comúnmente lo menciona como la boca del estómago, ¿sí? O la parte de superior. Entonces, va a ser un conjunto de síntomas, que estos síntomas, ¿cuáles van a ser? Va a ser dolor o malestar a nivel epigástrico, que es esa partecita que mencioné ahorita. Va a haber distensión abdominal, o sea, la persona va a sentir que su intestino se inflama, que está quizás un poco crecido. Puede haber muchos eructus, que también eso es algo que de repente normalizamos. Flatulencias, va a haber sensación de plenitud, o sea, la persona se va a sentir llena todo el tiempo, incluso aunque coma muy poquito. Va a haber saciedad precoz y puede incluso llegar a tener náuseas el paciente. Nos dice que la dispepsia funcional se define como aquella que no está relacionada con ninguna otra alteración. ¿Qué quiere decir esto? No se relaciona con la gastritis tiene otra patología, otra entidad patológica. La parte de esofagitis por reflujo tampoco se va a relacionar con una cuestión infecciosa, como es la infección por Helicobacter pylori, esta bacteria que llega a ser muy agresiva en el tracto digestivo. Y tampoco se va a relacionar con cuestiones metabólicas, como lo es un hipotiroidismo o una acidosis. También nos dice que está inducida, o tampoco, perdón, se va a ver relacionada con una alteración inducida por fármacos o por alcohol. Que les decía, en estas fechas es muy común que se dé. También nos dice que tiene un origen en la percepción anómala del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Va a estar muy regida o va a estar muy clasificada según el índice de tolerancia del paciente o según la sensibilidad del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que incluso no llegan a detectar el reflujo que se llega a producir y son personas que quizás se despiertan por las mañanas sintiendo una sensación de ardor o dolor en la garganta. Este ardor o dolor en la garganta puede ser el primer indicio que nos da precisamente la dispepsia funcional. ¿Por qué? Porque el paciente cree que al haberse desvelado, al haber tomado, pues quizás está por enfermarse, pero resulta que conforme pasa el día se baja la molestia y después en la mañana nuevamente amanece o con congestión nasal, con alguna sensación de garraspera o flema, y el paciente vuelve a mencionar, yo creo que traigo mis defensas un poquito bajas y seguramente me voy a enfermar, pero no se da cuenta por su tolerancia que durante la noche es cuando tiene precisamente estos reflujos. ¿Qué más nos dice? Que puede ser una alteración de la función del tracto digestivo superior, entiéndase como la parte del esófago. ¿Cuál es la fisiopatología enfocada a lo que es precisamente la dispepsia funcional? Bueno, nos dice que la parte de la dispepsia funcional puede llegar a ser muy compleja
porque esta podría ser ocasionada por diferentes funciones o por diferentes cuestiones de hábitos o anatomía o cuestiones de función digestiva, entre las que nosotros vamos a encontrar que pueden ser cuestiones emocionales. El paciente puede mencionar que prácticamente todas sus emociones las siente en el tracto digestivo. También pueden ser alteraciones del eje cerebro-intestino. Recuerden que esto tiene mucho que ver con la parte de la melatonina, con la parte del nervio vago y con la parte de lo que es las sustancias de cerebro como dopamina, serotonina e incluso lo que es el GABA. También puede haber una hipersensibilidad visceral. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que nuestros órganos, como lo que es el intestino delgado o lo que es la parte de la vesícula, tiene una hipersensibilidad a cualquier estímulo, ya sea estímulo emocional o estímulo alimenticio. También puede haber una alteración por una deficiencia de vitamina B12, en la cual el intestino va a tener una pérdida de la motilidad. Y esto lo hace un poquito perezoso y al hacerlo perezoso, todo lo que se queda en el intestino se va a fermentar y al fermentarse nos hace que perdamos todo lo que es la capa de la mucosa digestiva. También nos dice que puede estar en estados postinfecciosos, o sea, son pacientes que incluso pudieron haber pasado por una brucelosis, una salmonelosis e incluso previamente una infección de Helicobacter pylori, aunque la causa o la enfermedad de actual, que es la dispepsia, no esté directamente relacionada con la bacteria o con la cuestión del parásito, sino que ya es como una secuela. También nos dice que puede haber una posible predisposición de tipo genética. Entonces, dentro de lo que vamos a investigar, es importante que nosotros tengamos en cuenta si existe la tendencia heredofamiliar de esta misma sensación o problemas digestivos. ¿Cuáles van a ser los factores asociados o los factores que están involucrados en esta sintomatología o en esta patología? Pues nos dice que existe una asociación entre los diversos trastornos psiquiátricos, ya no estamos hablando solo psicológicos, sino ya trastornos mucho más fuertes que de repente el tipo de medicamentos que utilizamos pudieran ser un poquito agresivos con la mucosa. También nos dice que la parte principal que vamos a encontrar en estos va a ser la ansiedad y la depresión. Esto se va a ver muy conjugado con el estrés que tiene la persona y con el tipo de personalidad o rasgos neuróticos que el paciente pudiera presentar. También nos dice que en lo absoluto la parte psicológica o la parte física va a tener mucho que ver con la cuestión de la edad sobre todo en el infante y en los adolescentes. ¿Por qué? Porque normalmente llegan a tener una connotación de estrés, digamos, y más actual en cuestión de ¿cómo se dirá? Pues como los requerimientos sociales o la parte del funcionamiento social. También nos dice que existe una relación que es bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte psicológica o la parte psiquiátrica va a influir en el funcionamiento digestivo, pero a su vez, hablando del eje intestino-cerebro o cerebro-intestino, el intestino al estar inflamado, al estar empezando a tener daño de la estructura, va a generar una alteración en la cuestión psicológica. Entonces se vuelve en un círculo vicioso en el que el paciente con dispepsia funcional empieza a estar más irritado, con mayor ansiedad. ¿Por qué? Porque ya le da miedo comer. Empieza a comer y ya tiene ese miedo de que inmediatamente después de que come, empieza con las molestias, con los síntomas, que eso es una característica muy importante de la dispepsia funcional. Por lo general se presenta después de comer la molestia. Entonces aquí hacemos un círculo vicioso en el cual ambos tienen relación cerebro-intestino, intestino-cerebro. ¿Qué otros factores también vamos a ver involucrados? Pues principalmente la infección por Helicobacter pylori, como lo mencionaba. Posterior a esto, se desarrolla una sensibilidad. No es directamente la Helicobacter pylori la que causa la dispepsia, pero sí nos deja una fragilidad. Si nosotros no le damos un tratamiento a todo lo que es nuestro estómago posterior a esta infección,
pudiera detonarse precisamente con una dispepsia funcional. También nos dice que si nosotros tenemos un exceso en la cuestión de los ácidos estomacales, que también esto se ha dado mucho, que los pacientes de repente o las personas de repente consumen demasiados ácidos. ¿A qué me refiero con demasiados ácidos? Pues existen productos como el vinagre de manzana, la kombucha, los fermentados, el alcohol en este tiempo, que hacemos un abuso de este consumo, que es al final del día se convierte en una ingesta ácida. Y al ser una ingesta ácida, produce que exista mayor producción de ácidos gástricos y esto a su vez hace precisamente el reflujo o la dispepsia funcional. También nos dice que el estrés y la toma de determinados medicamentos pueden influir precisamente en la inflamación. ¿Qué tipo de medicamentos? Pues los antiinflamatorios no esteroideos, todos aquellos que nosotros comúnmente o de manera cotidiana tomamos de manera indiscriminada cuando tenemos alguna molestia, algún dolor. Normalmente estos medicamentos no necesitan receta, entonces la mayor parte de las personas siente algún dolor y toma algún AINES. También estos son generadores de gastritis y úlcera gástrica, que esto ya será una complicación mayor a nivel de tracto digestivo. ¿Qué más tenemos en esta parte a nivel del duodeno? Bueno, pues a nivel del duodeno pueden ser infecciones por virus, bacterias, incluso algunas alergias alimenticias o el consumo de tabaco. Desafortunadamente, las personas que llegamos a tener alguna adicción, independientemente de la que sea, inmediatamente nos despertamos, tenemos el contacto con el agente que tenemos la adicción. En este caso hablamos del tabaco, sin haber desayunado, sin haber nada, iniciamos con el consumo del tabaco y esto con el paso del tiempo nos va provocando precisamente una exposición al incremento de ácidos gástricos, al igual que esto va a generar un estrés en la cuestión del órgano, o podemos hablar de lo que es la enfermedad celíaca o celiaquía, que ha implicado mucho en la patología gastrointestinal, no solo en esta, sino en una N cantidad de patologías gastrointestinales. También se ha observado que existen ciertos grados de inflamación a nivel de eosinofílicas, que es una respuesta del nivel del sistema inmunológico, y eso también nos va a dar que el paciente presente o no los síntomas que se van a dar en la dispepsia funcional. Normalmente el ácido gástrico o el ácido biliar se puede conjugar y empezar a producir precisamente esta condición, dependiendo también si el paciente ya tiene una tendencia a tener alteraciones de la vesícula. También nos habla que la distensión gástrica es, digamos, la tomamos de manera normal porque hay mucho paciente que dice es que tengo colitis. Sí, aunque la colitis es muy diferente a lo que estamos hablando. La colitis normalmente se siente en el marco colónico, que serían los laterales del abdomen. Y la parte de la dispepsia no, se va más hacia confundirse con una gastritis. Tenemos que los trastornos de la motilidad gastrointestinal incluyen una relajación fúndica, o sea, la parte del estómago que está hasta a la parte superior o la parte del fondo, donde también va a haber un vaciamiento gástrico muy lento, va a haber disritmia gástrica, o sea, no va a haber la misma motilidad. De repente vamos a sentir que en una parte del colon se mueve mucho o tenemos regurgitación y en otra parte no se siente absolutamente nada, o los periodos de evacuación se vuelven más largos. También vamos a tener que la parte de la motilidad, como les decía, va a verse disminuida, va a haber una sobredistensión en la parte central, que es el estómago, y va a haber una dismotilidad del intestino delgado. O sea, vamos a ver que por eso nos da la plenitud, porque tarda mucho en hacer ese vaciado del estómago al intestino delgado y después del intestino delgado al intestino grueso. Por eso es que también las evacuaciones se van a ver alargadas. ¿Qué influye mucho en la parte de lo que es una dispepsia funcional? Influye mucho el sistema nervioso,
sobre todo cuando hablamos del simpático y el parasimpático. ¿Por qué? Porque el sistema simpático inhibe la actividad de los órganos digestivos y el peristaltismo. También aumenta el tono del esfínter, o sea, la parte donde nos va a permitir la entrada de la comida, e inhibe la actividad del páncreas y la vesícula biliar, que estos dos son los que nos van a aportar precisamente las enzimas para que se empiece a catabolizar todo lo que ingerimos y a su vez se pueda sintetizar y asimilar, o sea, que podamos nutrir a todos nuestros órganos. Entonces, al verse disminuido, obviamente va a haber una disminución de la síntesis y por ende el paciente puede llegar a tener incomodidad digestiva. Y hablando del parasimpático, pues esto nos va a estimular la actividad de los órganos digestivos y el peristaltismo. Va a relajar el tono de los esfínteres y va a estimular la activación del páncreas y la vesícula. ¿Qué pasa? Va a haber una lucha entre estos dos por tratar de regular, pero en esa lucha se van a perder muchas de las sustancias importantes dentro del metabolismo. Algunos de los síntomas que nosotros vamos a encontrar en una dispepsia funcional va a ser dolor o ardor en el estómago, como les decía, la parte superior. Puede haber inflamación, hinchazón, eructos excesivos o náuseas después de comer, inmediatamente después de comer. También vamos a encontrar una sensación de plenitud inmediata, con poco, apenas el paciente empieza a comer, en cuanto empieza a comer, el cerebro manda junto con la parte de las enzimas como si ya hubiera comido demasiado. Por eso es esa plenitud, de esa saciedad. También nos dice que puede haber dolor en el estómago que no está relacionado precisamente con lo que estamos comiendo, pero sí puede empezar a desaparecer con la comida. A diferencia de la náusea, que la náusea aparece inmediatamente, empezamos a comer. Vamos a ver los tipos o las clasificaciones que nos dan de la dispepsia. Puede haber dispepsia de tipo ulcerosa, que esta es un poquito más rara. Esta ya no se le llama dispepsia funcional, sino ya ulcerosa, donde puede haber dolor que se alivia con la comida, dolor que se alivia con la toma de antiácidos, que si nosotros recordamos, el antiácido a la larga nos va a dar una pérdida de la tonicidad. Dolor epigástrico, dolor que en ocasiones despierta al paciente, o sea, de estar dormido empieza a tener esa molestia y lo levanta. Dolor que va a presentarse con remisión y recurrencia, o sea, quiere decir que se quita y aparece, se quita y aparece. Y también dolor antes de la ingesta o cuando el paciente tiene hambre, inmediatamente empieza el dolor y tiene que empezar a comer para poderlo quitar. La dispepsia de tipo dismotilidad o con ausencia de la motilidad intestinal, pues va a haber saciedad precoz, plenitud postprandial, náuseas, molestias en el abdomen en la parte superior, a menudo que van a verse agravadas por la ingesta de comida. Va a haber vómito recurrente después de comer y también vamos a encontrar la sensación de hinchazón en el abdomen en la parte superior, que se va a ver acompañado de la distensión y la motilidad. Tenemos la dispepsia inespecífica o de tipo idiopática, donde los síntomas no van a ser claros o no van a ser comunes y el paciente puede ser después de comer, antes de comer, cuando se acuesta, cuando se despierta, por eso se le llama idiopática, porque hay que identificar un patrón en cada paciente. También tenemos la dispepsia de tipo reflujo gastroesofágico, donde aquí vamos a tener ya el reflujo, que es la pirosis, la regurgitación de ácido o el regreso de alimentos y ardor o malestar epigástrico. Datos clínicos que nosotros podemos tener o que pudiéramos preguntarle a las personas son en la parte de la dispepsia funcional, que la persona puede tener buen estado general, no tiene ninguna otra enfermedad, ningún otro malestar más que la molestia. Puede ser el carácter de personas que sean muy preocuponas o que tengan mucha ansiedad, son más comunes a presentar esto. La distensión abdominal de manera recurrente, el dolor difuso en el día, no en la noche,
intolerancia alimenticia a ciertos, o sea, por ejemplo, es persona que te puede decir, yo ya no tolero las grasas, ya no tolero los irritantes, ya no tolero los ácidos, ya no tolero las harinas, o sea, ya tiene una intolerancia o una alergia intestinal a factores múltiples. También nos habla de el peso estable o aumento de peso de manera reciente, náuseas, características de colon irritable o pacientes que de repente tienen una clínica no episódica, o sea que de repente se les presenta hoy y a los 3 meses se les vuelve a presentar y luego duran 6 meses y no se les presenta o solo se presenta, como les decía, en esta fecha o posterior a esta fecha que cambiamos nuestra alimentación. ¿Qué es importante identificar en los datos de alarma? Personas que sean mayores a 45 años, que inicien con los síntomas, pérdida de peso de manera involuntaria, vómitos muy recurrentes, la sintomatología que ya pase a la parte nocturna, la parte del fracaso del tratamiento sintomático, como lo es muchas veces se confunde con gastritis y se le da tratamiento para la gastritis, pero no se resuelve. Anomalías en la exploración física que nosotros a la hora de la palpación, ya esto es a nivel intrahospitalario o clínico, encontremos algunas malformaciones o algunas cuestiones no normales o anómalas en la anatomía. La disfagia, sospecha de hemorragia digestiva, hay que investigar mucho esta cuestión porque ya hablaríamos de una dispepsia ulcerosa, síntomas crónicos o graves, que el paciente ya esté presentando anemia o aumento de la velocidad de la sedimentación globular, que esto ya lo vemos en estudios de laboratorio. ¿Qué podemos ver nosotros en la cuestión del jengibre? Bueno, pues el jengibre en este estudio nos dice que el consumo precisamente del jengibre se vio relacionado con la disminución de las náuseas, el vómito y el aumento de la fuerza de la contractilidad a nivel miocárdico, pero también a nivel de la saliva y del jugo gástrico. También va a actuar como colagogo y estimula el peristaltismo intestinal. ¿Qué es un colagogo? El colagogo funciona en relación a la cuestión de la vesícula. Hace que la vesícula trabaje de manera adecuada para que vierta la parte de las sales biliares o la parte de la bilis a la cuestión digestiva y siga su catabolismo. Esto es muy importante porque recordemos que en la dispepsia funcional uno de los órganos más afectados va a ser la vesícula y el páncreas. Y el jengibre nos ayuda o estimula a ambos para que tengan su función correcta. En la parte del Dreaming Deep, este estudio nos dice que los neurotransmisores de las neuronas promotoras, sobre todo el sueño y la vigilia, son producidas principalmente en el sistema nervioso, pero también hay una gran parte que se produce a nivel del tracto gastrointestinal. También nos habla que la microbiota se localiza en el intestino y va a producir metabolismos del GABA, que nos ayuda con la parte de la vigilia y sueño. También nos va a producir dopamina, serotonina y otras sustancias que son capaces de afectar la regulación del sueño, específicamente hablando de la dispepsia. Por eso es que cuando se complican los síntomas a la parte nocturna, es importante que nosotros empecemos a administrar precisamente un producto como que tiene melatonina, GABA y L-tianina. Aquí nos dice la melatonina es secretada por la glándula pineal, pero también por el intestino, lo que platicábamos ahorita. La parte de la piel, la médula ósea y otros órganos. Aquí nos habla que tras una comida, la melatonina producida en el intestino puede ser hasta de 400 veces mayor que la secretada por la glándula pineal. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no tenemos un intestino sano que tenga una estimulación adecuada de melatonina, no va a permitir sintetizar los alimentos y 2, va a alterar la regulación del sueño. También nos habla que la melatonina producida por la microbiota de manera intestinal puede influir en el sueño actuando sobre las señales de los receptores MT1 y MT2 en la parte del cerebro.
También nos habla que la serotonina es un neurotransmisor que desempeña un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo. Recuerden que una de las causas o de los factores de riesgo para detonar en una dispepsia funcional es precisamente el carácter y el estado de ánimo. Nos habla también del sueño, la alimentación, el aprendizaje y la memoria. Y la serotonina es sintetizada por las células del intestino por una capacidad mayor al 90% de manera gastrointestinal. Y hablando de la cúrcuma, pues nos dice que la cúrcuma podría sustituir en algunos casos en los que hay que hacer el estudio a lo que es el omeprazol. Este es un estudio que se hizo en pacientes donde se les dio tratamiento de cúrcuma por sí sola, donde se les dio también omeprazol por sí solo y se les dio una combinación de cúrcuma y omeprazol. Al término del estudio, se dieron cuenta que la cúrcuma por sí sola mejoraba la sintomatología, al igual que lo hace el omeprazol. Por eso es que se lleva a la conclusión de que la cúrcuma pudiera llegar a sustituir el uso de omeprazol en algunos casos con algunos pacientes. ¿Cuál es la ventaja? Recordemos que el omeprazol, al ser un inhibidor de los ácidos gástricos, también nos hace perder la síntesis de la vitamina B12, que es un factor muy importante en la dispepsia funcional. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que pasa es que al perder la B12 se pierde la tonicidad muscular. Y parte de lo que nos pasa en la dispepsia es precisamente eso, se pierde la fuerza de la motilidad muscular para poder mover todo lo que está en el tracto digestivo. Entonces esa es la ventaja que podríamos tener frente al omeprazol. ¿Por qué? Porque nos habla de que este realmente solo nos va a quitar el efecto de acidez y aparte nos va a quitar el efecto inflamatorio. Como siempre saben que les ponemos una tabla de recomendaciones. Estas son de manera general, aunque es muy importante evaluar a cada paciente para darle el tratamiento indicado. Pero de manera general tenemos el Dreaming Deep, la cúrcuma y el jengibre, que me gustaría agregar aquí que también podemos utilizar la chía, ya que sabemos que la chía es mucoprotectora y nos puede favorecer también. Hablando del Dreaming Deep, serían 5 gotas por la mañana y 10 gotas por la noche en el adulto, 5 gotas cada 12 horas en el adolescente y 2 gotitas cada 8 horas en el niño. Aclaro, esto tiene que ser bajo tolerancia y vigilancia. Y en la parte de la cúrcuma tenemos una cápsula cada 8 horas en el adulto, una cápsula cada 8 horas en el adolescente y en el niño 3 gotas cada 12 horas. Y hablando del jengibre, 7 gotas cada 8 horas en el adulto, en el adolescente 5 gotas cada 8 horas y en el niño 3 gotas cada 12 horas. Aquí también lo que podemos implementar es cúrcuma y jengibre, se pueden ir en gotas en un medio litro de agua para que el paciente lo esté tomando durante el día, ya que muchas veces se complican las 3 tomas, sobre todo en el adulto. Eso es una parte que también pudieran implementar. Y la parte de la chía. Aquí les dejé 3 artículos muy interesantes sobre lo que estuvimos hablando, que es el jengibre, la parte de la melatonina y la parte de la cúrcuma. Espero que esto les ayude mucho como referencia y espero que también lo revisen. Si tienen dudas, con toda confianza, como siempre, Daniel, esto sería de mi parte todo para la cuestión teórica. Muy bien. Le vamos dando lectura, si les parece, a las preguntas. Ya nos hicieron llegar algunas vía chat. Voy leyendo y si tienen dudas me van escribiendo aquí también para darles lectura. Nos preguntan, para gastritis crónica por Helicobacter, ¿por cuánto tiempo se debe tomar el jengibre? Aquí nos preguntan si la chía o la cúrcuma, que en este caso a lo mejor es, bueno, no sé cuál es el tratamiento. Y bueno, esta pregunta primero porque vienen dos. Ok, sería mejor cúrcuma y jengibre. ¿Cuánto tiempo? Acuérdate que no es un medicamento, es un refuerzo del tratamiento que ya tiene. ¿Cuándo lo va a dejar de tomar? Conforme vayan mejorando la sintomatología y dependiendo del tipo de tratamiento que tenga. ¿Sí? Entonces eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Esto nos permite potencializar el tratamiento que ya tiene, abrir los canales receptivos del medicamento para que tenga un mejor resultado
y a la vez nos funciona como un protector de la mucosa. Entonces realmente el Helicobacter pylori es de las cuestiones más agresivas que podemos tener a nivel gastrointestinal y normalmente los tratamientos van de 3 a 6 meses. Entonces es importante que sí tomes en cuenta el tipo de tratamiento que tiene, porque esto es un coadyuvante, solo nos va a complementar la parte médica que ya tiene. Correcto. Nos preguntan también, para vejiga neurogénica, ¿qué producto se recomienda? ¿En qué dosis? ¿Por cuánto tiempo? Ok, ese es una cuestión más, como lo dijiste, neurológica. Es importante el Dreaming Deep. Va a depender mucho de la sintomatología que tenga el paciente para poderte dar un protocolo, pero normalmente utilizamos el Dreaming Deep y la chía para poder mejorar. Van las dosis dependiendo de la edad y el tipo de síntomas que presenta, pero por ejemplo del Dreaming Deep van desde 5 gotas hasta 20 gotas y de la chía van desde 7 gotas cada 8 horas hasta 10 gotas, 12 gotas cada 12 horas, dependiendo del cuadro patológico. Correcto. Nos preguntan también, ¿hay algún producto para limpiar la sangre? Es que me salen ampollas rojas en las axilas y en los senos. Ya tomé ivermectina, me apliqué gamavenceno, me pasa y me vuelven a salir. Mira, tanto como limpiar la sangre, no, porque lo que te pasa es una reacción de tipo histamínica y de tipo tóxica a nivel gastrointestinal. Lo que sí puedes hacer es lo que comentábamos, de que mezcles la cúrcuma y el jengibre en agua, que le pongas 20 gotas de cada uno a medio litro de agua y lo tomes de manera constante durante el día. Entre más frecuencia le des, más rápido puedes ayudar a tu sistema. Yo te recomendaría que utilizaras estos dos y sí, cuando menos por unos 2, 3 meses para que veas algún cambio. Ok. He leído en base a estas sintomatologías, o sea, que a veces mencionan estómago nervioso. ¿Tiene que ver algo con, ahorita que mencionas que sí está algo arraigado a la parte de la ansiedad o esta parte emocional, a las crisis digestivas? ¿Está ligado a este tipo de trastornos o se apartaría un poco? No, así es, está ligado. Normalmente puede ser un diagnóstico diferencial entre lo que es la colitis nerviosa, como lo mencionaste, el intestino nervioso, o sea que todas las emociones al final del día se van ahí, e incluso lo pudiéramos llegar a confundir o lo pudiéramos llegar a comparar a nivel médico con una gastritis precisamente. Entonces sí, sí va en relación a eso. Ok, pero más hacia el tracto superior, como comentas, ¿no? Está más Ajá, propenso así es. A ok, menos que se complique como lo veíamos, va bajando a la parte del duodeno, luego a la parte de intestino delgado. Muy rara vez lo vamos a ver reflejado en la parte del colon, o sea, en la parte de intestino grueso. Se puede llegar a dar, sí, pero ya estarían digamos, en conjunto de patologías combinadas. sí, o que muchas veces ya la afección, me imagino que, por ejemplo, al tener mucha parte gástrica ahí relacionada, muchas ideas que nos está afectando ya la probiota, ya se te va sumando más complicaciones, ¿no? Que realmente ya se te queda un malestar más extenso, pero partió tal vez de ese primer problema. Así es. Así es, ya se complica y ya incluso si recuerdan, veíamos que puede ser incluso hasta ulcerosa. Puede llegar a producir una úlcera que ya es una complicación ya de más alto riesgo, pues. Ok. Bueno, igual no nos han puesto más preguntas en el chat. Los invitamos a que si tienen alguna duda nos puedan escribir para darle lectura. Voy a checar si en Daniel, Facebook. qué pena. Daniel, Ah, buenas adelante, noches. bienvenida. Interrumpo nuevamente. No, no, Doctora no. Susana, muy buenas noches y para todos los Buenas presentes. noches. Doctora Susana, quiero hacer una pregunta como muy puntual. Es un señor paciente que tiene 72 años. Él venía con problemas que cuando él pasaba o comía, sentía que la comida se le devolvía así como con agrieras. Ese Ujú. proceso lo empezó hace más de un año, pero ya después comenzó a que toda la parte sólida le hacía daño. Obviamente él iba al médico, no le encontraban mayor cosas, eh, pero ya entró a un periodo muy crítico hace como prácticamente como 20 días y él vivía en una población en el campo. La Ujú. familia lo ha traído a la ciudad
y con tristeza han encontrado que tiene en la parte del colon, el médico, el diagnóstico que da el gastroenterólogo dice que en la parte del colon ya no hay nada que hacer, que no hay ni que hacerle cirugía porque ya tiene un cáncer totalmente invasivo en la parte del colon. En la Ujú. parte del estómago, en la parte baja del estómago le encontraron un tumor y este tumor ahí le ocasiona a veces dolor, a veces le ocasiona el reflujo y molestia. Pero obviamente esto, ¿qué le podemos recomendar? Sí, Así mira, digan los médicos, sé que Dios tiene la última palabra y yo confío tanto en estos frutos porque cada día vemos más milagros de vida que Dios permite. Entonces, doctora, ¿qué me aconseja? sí, mira, Felisa, esta parte es importante porque recuerda que existe la medicina paliativa. ¿Qué es la medicina paliativa? Precisamente lo que nosotros tenemos. Normalmente en medicina tenemos un tope biológico de curación. ¿Qué es esto? Es hasta donde la medicina nos permite llegar con los pacientes, ¿sí? A veces llega un límite en el que nosotros ya no podemos hacer más. ¿Por qué? Porque recuerda que en medicina se hace una evaluación riesgo-beneficio. Aquí el médico lo que te dice no es tanto que sea Dios, sino que él dice, si yo entro a una cirugía con él, pues es más el riesgo del daño que le voy a ocasionar al beneficio que le voy a proporcionar. Entonces, por eso se toman decisiones. Aquí lo que podemos hacer es intentar hacer una medicina paliativa. Como bien lo dices, solamente el de arriba sabe qué es lo que va a pasar, pero pudiéramos intentar ayudarlo a él en su sintomatología, que sería a él sí darle la cúrcuma con el jengibre, pero en gotas, sí lo va a tener que ingerir de manera líquida, como lo dijimos, 20 gotas de cada uno. Le daríamos también la chía. La chía sería, en el caso de él, 7 gotitas cada 8 horas en poquita agua. Y también le agregaríamos el Dreaming Deep porque le va a ayudar mucho con la regulación intestino-cerebro. ¿Sale? Ahí dale 10 ¿Cuántas? gotitas. Sí, 10 gotitas o empezamos con 20, doctora. No No, está durmiendo, no está no, pasando, ¿no? no, porque acuérdate lo que dije anteriormente, un daño gastrointestinal nos va a disminuir la producción de melatonina gástrica. Entonces hay que darle solo 10 para sensibilizarlo porque hay que trabajar sobre su intestino. Y para el sistema inmune, el Ahí citrus, le puedes meter el citrus, aunque yo te recomendaría que empezaras solo con estos para que también le des oportunidad porque acuérdate que hablando de niveles de salud, cuando un paciente ya tiene un deterioro de tipo cáncer, a veces sobreestimular podría alterar más que irnos paulatinamente. Empieza con estos de manera sutil, ok, vamos a hacer ok. medicina paliativa y si de ahí su cuerpo lo permite, avanzamos más. Doctora, una pregunta. ¿Las 20 gotas de cúrcuma se la podemos dar gradualmente o en una sola dosis? ¿O le damos 3 gotas No, es que gradualmente? acuérdate que lo vas a poner 20 gotas de cúrcuma y 20 gotas de jengibre juntas en medio litro de Sí, agua. Y ese medio litro de agua lo va a tomar durante el día, porque estamos haciendo perfecto, estímulos, ¿sale? perfecto, perfecto, doctora. Bendiciones, muchas gracias. Igualmente. Él ya empezó a tomar nuestra cúrcuma, la empezó a tomar hace, como se le hicieron llegar precisamente porque un vecino la compró hace como dos semanas. Él le empezaron a dar la cúrcuma y él se sintió tan bien que ellos viajaron precisamente a Bucaramanga a buscar el producto y están en Bucaramanga esperando que le llegue el producto. Y se fueron a Excelente. hacer también valoración del médico, pero el Señor no suelta las gotitas. Incluso él cuando Excelente. siente así mal, él coge la gotita y se pone la gotita debajo de la lengua y el Señor dice que eso es un milagro. Entonces la familia está muy feliz y todos están emocionados esperando el tratamiento completo. Doctora, muchísimas Excelente. gracias. Muchas bendiciones. Igualmente Igualmente. para Daniel y para todos. No, gracias por la participación, Carmen. Nos siguen haciendo llegar unas preguntas. Dicen, para un joven de 18 años con ataques de ansiedad, con ataques de pánico y ansiedad paroxística, que toma clonazepam y escitalopram, ¿qué se le recomienda?
para empezar, sí es el Dreaming Deep. Recuerda que tenemos una charla, si tienes oportunidad de ir a ver lo que es correspondiente al Dreaming Deep en la ansiedad y la depresión, te va a ayudar mucho, pero sería empezar con el Dreaming Deep, 5 gotitas en la mañana, 5 gotitas en la tarde, y ver si tolera las 10 en la noche o le das también 5 para que empiece a bajar esa ansiedad. Si con las 3 dosis ves que el paciente de repente se siente muy somnoliento, le bajas a solo 5 en la mañana y 5 en la noche. Acuérdate que con ellos hay que ir encontrando la dosis adecuada. Perfecto. No sé si tienen una pregunta más, nos la pueden hacer llegar aquí vía chat para darle lectura. Voy a checar si en Facebook nos pusieron algo más. No tenemos preguntas por acá. La charla que comentaba Susana la pueden encontrar también en YouTube. Es estrés, ansiedad y depresión. Fue una de las últimas ahí de noviembre. Ok, ahí la tienen, ya les dijo Daniela el tema, entonces se pueden ir a buscar esa. Ahí puedes encontrar más específicamente protocolo y la explicación de por qué utilizamos esos productos en esas patologías o en esas sintomatologías. Si lo encuentran, lo pueden buscar como NN Protec en YouTube y ya sale un canal de puras capacitaciones. Ahí busquen las temáticas relacionadas a dicho tema. Daniel, ¿Alguien de los que tiene micrófono? Adelante. buenas noches a todos. Susi, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Eso, tremenda. Oye, una inquietud le comentaba a Dani ahora en la semana. Ujú, La cúrcuma puede ser antiinflamatoria para todo lo que se va inflamando, empieza por el daño celular y demás. Para ujú. golpes musculares, ya sea por ejercicio excesivo, deportes. Le decía a él, en base a lo que me diste para mi primo, que tiene el talón comido, que ya Ujú, lo va regenerando, te digo, ¿no? Con el spray ujú. agua con cúrcuma. La pregunta es, si me duele el cuello, por decir algo, ¿qué pasa si me pongo una o dos gotas como si fuera aceite, ese aceite en sí? Si me lo froto con cuidado, no me doy masaje, me lo froto, tomando en cuenta, actuará de afuera hacia adentro y la cúrcuma de adentro hacia afuera y hará mayor efecto, o no, Sí, sí te funciona, pero te vas a pintar, es lo único. y no se quite la manchita. Es complicado, porque sí está, o sea, su color sí es fuertecito, pues. Lo que sí puedes hacer es el spray que preparas, mejor aplicártelo, porque incluso el spray te llega a producir algunas manchitas, pues. Eso es lo Ok. único que yo te diría que quizás hay personas que se van a incomodar, porque sí te pinta, pues. Ok. Y por ejemplo, el spray, al litro, ¿cuántos chupones le echo? Igual Al, dos. al litro le puedes poner uno para esa condición, porque acuérdate que para la de curación sí le ponemos hasta 3 para que vaya un Sí, poquito sí, más cargada. Para la sí, sí. inflamación local sí le puedes poner uno para que no te pinte tanto. Ok, lo voy a intentar. Yo pienso que al fin y al cabo, ahorita que es temporada de frío, que andamos bien cubiertos, ni se va a notar. ¿Sí? Sí, Manchada ahí el rato. Porque está el Ok, serum, ok. pero depende qué tan profundo está en la parte muscular, ¿no? El serum me ha sí, tocado para heridas así sí, superfluas, quemaduras o ampollas, y sí se siente bastante cómo sí. disminuye el hinchazón, la quemadura, sí lo manifiestan de que, oye, se me quitó el dolor en minutos, pero ya Ajá, depende qué tan profundo la parte muscular que comenta Juan Manuel. Ok. exacto. Lo voy a intentar con los dos. Primero con el serum y luego con a ver qué onda. Va que Ahí va. lo sugerí tu Ahí nos aspecto muscular. cuentas. Ahí te cuento, claro que sí. Va Muchísimas que va. gracias. Estamos pendientes, ¿eh? Claro que sí. ¿Sale, Juan Manuel? Pues yo Gracias, creo Dani. que sale, estamos pendientes ahí. Ya no nos hicieron llegar más preguntas, creo que por lo pronto sería todo. Les agradecemos su participación. Susana, como siempre, muchísimas gracias. A Seguimos ustedes. pendientes ahí para la charla. Va a ser los jueves, les recordamos que por lo que resta pues, del año la vamos a estar poniendo para los jueves y los martes lo vamos a dejar para espacio de capacitaciones de la parte de negocio o herramientas adicionales que les puedan apoyar. Muy bien, les agradecemos a todos. Muchísimas Una gracias. feliz Ah, noche, bendiciones para todos. Un gran Que estén abrazo. muy bien. Hasta luego.
Bendiciones para todos. Ahí estamos pendientes y comunicados. Muchísimas gracias, Susana, y gracias a todos. Que pasen una excelente noche. Cuídense, gracias a ustedes. Felices sueños. Bye. Bye.